¿Qué son las películas? Es un medio de entretenimiento, también conocido como film, consistente en una serie de imágenes fijas proyectadas en una pantalla de forma consecutiva y rápida, creando la ilusión óptica de movimiento. A finales del siglo XIX, se crearon las primeras películas de la historia, dando lugar a la evolución de las técnicas de efectos especiales y expandiendo su alcance fuera de Europa, lo que ha llevado a la creación de algunas de las obras más reconocidas y populares de todos los tiempos. Sin embargo, como todo en esta vida, también existen películas que no han sido bien recibidas por el público. En este video, se presentarán tanto películas de animación, como de actores de carne y hueso, estrenadas en diferentes formatos, ya sea en cines, televisión, plataformas de streaming o incluso, en formatos caseros como el VHS o DVD, tanto si son creadas por Hollywood como de otras compañías de otros países. Es importante destacar que solo se considerarán películas oficiales y no se incluirán producciones piratas o no oficiales como Super Mario vs. Son Goku, o Sailor Moon y las 7 bolas. Antes de empezar, quisiera añadir que algunas películas no son malas, aunque tienen cierto rechazo en el público con varias razones, pero otras son de lo peor y el odio que reciben se lo tienen más que merecido. Como he hecho en los iceberg de los videojuegos más odiados, primero iremos viendo películas muy conocidas y muy criticadas, pero con el paso del video, veremos películas cada vez menos conocidas, pero que tienen un rechazo por parte del público. Sin más que añadir, le doy comienzo a este iceberg. Dragon Ball Evolution. Este iceberg comienza con una película que, si eres fan de Dragon Ball, te va a traer pésimos recuerdos. Dragon Ball Evolution es una película de 2009 que adapta la popular obra de Akira Toriyama, con resultados catastróficos. Esta película recibió mucho odio por parte de los fans de Dragon Ball y del público, porque ninguno de los personajes se parecía a los originales y el mundo en el que se desarrollaba la película no era el mismo que el de la obra original, sino, se nos muestra un mundo contemporáneo donde Goku hace cosas de instituto norteamericano y además, la trama tiene muchas incoherencias. ¿Quieren saber lo peor de esta película? Pues resulta que los mayores responsables del film no sabían absolutamente nada de la obra original, tanto, que el mismo Toriyama al ver el proyecto, expresó que poco tenía que ver con la obra que él creó y les dio consejos a los creadores de la película, pero estos no le hicieron caso y la película terminó como terminó. Ojalá en un futuro hagan un live action de Dragon Ball, pero eso sí, que sea fiel a la obra original y esté en buenas manos. Lightyear. La película a la que vamos a hablar, fue la más polémica del año 2022 y fue muy hablada por muchos canales en YouTube. Lightyear es una película animada creada por Pixar, el cual, se trata de un spin-off de Toy Story, donde nos narra la historia de origen de Buzz Lightyear, el cual, sirve para la inspiración del juguete dentro de la franquicia de Pixar. Las razones de por qué Lightyear recibe odio, más allá de la famosa escena del beso lésbico, que hizo que la cinta fuera prohibida en varios países de Asia, se debe a que es una película bastante aburrida y tiene ciertas incoherencias en la trama. Personalmente, Lightyear me parece una película normalita, no es la peor película de Pixar, ni de lejos, eso era en otra ocasión. Star Wars Episodios 7, 8 y 9. El día 30 de octubre del año del 2012, Disney compró Lucasfilm, por $4.050 millones, lo que hizo que la compañía del ratón, creara sus propias producciones de Star Wars, entre ellas, la trilogía de secuelas. En el año 2015, estrenaría la primera de la trilogía secuela, El despertar de la fuerza, que fue del agrado de muchos en su momento, a pesar de que su trama es un refrito del episodio 4, pero cambios. Luego, en 2017 se estrenaría Los últimos Jedis y todo se fue. Por último, se estrenó El ascenso de Skywalker, donde la gente odió esta trilogía por completo. Las razones de por qué la gente odia esta trilogía de películas, se debe que tienen muchos huecos argumentales, personajes poco carismáticos, a excepción de Kylo Ren, tener inclusión forzada, los personajes de la trilogía original están muy desaprovechados, etc. Sobre esta trilogía, hubo actores que han expresado su disgusto con ella, incluido el mismísimo Mark Hamill, el cual, se quejó del trato de Luke Skywalker, el episodio 8. Said to Ryan, I'm so surprised how you see Luke. Who is this guy? How did the most optimistic, hopeful character in the galaxy turn into this hermit who says it's time for the Jedi to end? I read that and I said, what?
I mean, that's not what a Jedi does. I mean, a Jedi is optimistic. A Jedi has tenacity. He never gives up. He doesn't secrete himself on an island. But you'll. Por último, esta trilogía se realizó sobre la marcha y no planificadas a comparación de las dos trilogías anteriores. En resumidas, esta trilogía es una gallina sin cabeza que no sabe por dónde va. The Last Airbender. La siguiente película a la que voy a hablar, decepcionó a la fanbase de una serie animada de culto. Si pensaban que lo que le hicieron a Dragon Ball Evolution fue una falta de respeto al material de origen, lo que le hicieron a Avatar la leyenda de Aang fue una completa carnicería. Estrenada en año 2010, a esta película se puso en su título en inglés, The Last Airbender para no confundirla con Avatar de James Cameron, pero esta no es una de las cosas que hizo que la película fuera odiada, hay más. Las razones de por qué esta película es extremadamente odiada, se debe a su nefasta dirección, casting de actores lamentables, elementos que no tienen ningún sentido, como poner los controladores de la Tierra, en la puñetera Tierra, malos efectos especiales, banda sonora genérica, etc. Creedme si os digo, que existen adaptaciones a películas muchísimos peores que The Last Airbender y os lo demostraré más adelante. Morbius. Morbius, es una película de superhéroes estrenada en 2022, basada en el personaje de Marvel del mismo nombre, el cual, esta película es tan mala, que se convirtió en un meme por varios factores. Es tiempo de nuevo, Sam. Las razones de por qué Morbius recibe odio, se debe a sus efectos especiales, malas actuaciones, historia ridícula, etc. De hecho, Morbius es tan mala, que recibió varios premios Razzies, es decir, los anti-Oscars, premios que se los dan a los peores trabajos del cine, los cuales son, peor película, peor director, peor actor para Jared Leto, peor actriz de reparto para Adria Arjona y peor guión. Live Actions de Resident Evil. La popular saga de survival horror creada por Capcom, no ha tenido muy buenas adaptaciones a películas de acción real que digamos, y esto lo demuestra las películas de Anderson y bienvenidos a Raccoon City. Primero hablaré de las películas de Anderson. Las razones de por qué son muy mal recibidas por los fans de la saga de videojuegos, se debe a que no se parecen en nada a los videojuegos y ese es su problema, se inventaron la trama, meten personajes que ni aparecen en los videojuegos como Alice, una trama con muchos huecos argumentales, etc. La única película de Anderson que realmente se parece un poco a los videojuegos es la segunda, Apocalipsis, que de hecho, los diseños de Jill y Nemesis son muy parecidos al de los videojuegos, por todo lo demás, esta saga cinematográfica no respeta la esencia de Resident Evil. Por otro lado, Bienvenidos a Raccoon City es rechazada, tanto por fans como por público, debido a su desastroso casting de actores, ya que ninguno se parece a los personajes de la saga, a excepción de Chris Redfield y Poco Clay, las tramas de Resident Evil 1 y 2 están mezcladas, provocando que la historia se sienta apresurada, efectos especiales de bajísimo presupuesto, escenas ridículas como esa del zombie en llamas dentro de la comisaría, banda sonora mediocre, etc. Una pena que no podamos tener un live action de Resident Evil que sea bueno y lo más cercano a eso, es el anuncio que George Romero realizó para Resident Evil 2. Batman y Robin. En el año 1989, Tim Burton estrenó Batman, la cual, se convirtió en un éxito en críticas y en público. Sin embargo, después de la segunda película, la saga pasó a manos de Joel Schumacher, lo que hizo la saga pasara de ser oscura, a ser de colorinches y que hacen recordar al Batman de los 60. Sí, ese Batman que hace el Batusi. La película de Batman que le puso una lápida a la saga iniciada por Tim Burton fue la infame Batman y Robin. Las razones de por qué Batman y Robin es una película destrozada tanto por críticos como por fans, aparte de su ambiente que recuerda al Batman de los 60, se debe a que Bane, en esta película lo volvieron un monstruo bruto sin personalidad, con la inteligencia de un niño de 3 años y ese esbirro de hiedra venenosa. No solo eso, la película tiene un villano patético que solo sabe hacer pullas sin gracia sobre hielo, la historia de Valkyrie está inventada y además es pelirroja en los cómics, no rubia. Y no nos podemos olvidar de la nefasta escena de la Bat tarjeta de crédito, el momento más ridículo de toda la cinta. 4 million. 7 million. Never leave the cave without it. A bat credit card. Con 11 premios Razzies, Batman y Robin es considerada como una de las peores películas de superhéroes de la historia. Super Mario Bros. La película. La siguiente película, no es tan horrenda a comparación de otras que se van a ver y las que ya han salido, pero, eso no quita que sea una película muy despreciada.
Super Mario Bros. Es una película live action basada en la popular saga de videojuegos de Nintendo, el cual es una de las películas más odiadas de todos los tiempos, debido a que todo lo que se muestra en ella, tanto el argumento como el mundo mostrado en la cinta está inventado. Lo único que respetaron del material de origen es que Mario y Luigi son hermanos. No es de extrañar de por qué esta película fue y sigue siendo objeto de críticas muy destructivas, pero, ¿sabían que la película tuvo como 8 guiones totalmente distintos? Uno iba a ser estilo Mago de Oz, otro más humorístico estilo Shrek, y otro, más del estilo de los cazafantasmas. Si os interesa más cómo se realizó esta película, os recomiendo ver el video de Super Baro Blog. Cuties. Hay cosas en este mundo que nunca debieron de haber existido y esta película es un claro ejemplo de a lo que me refiero. Cuties es una mierdícula francesa del año 2020, el cual, desde su anuncio, generó mucho odio y polémica, debido a que en la cinta, sexualizan a niñas de 11 años, haciendo bailes y poses muy explícitas. Otras cosas que hacen esta película un producto aborrecible, aparte de que sexualizan niñas, son sus malas actuaciones, escenas extremadamente desagradables y tener una cámara incómoda, etc. Y me parece lamentable que haya giliprogres que defiendan esta aberración, por el simple hecho de que su directora es una mujer feminista y racializada. La amenaza fantasma y el ataque de los clones. Hoy en día, estas películas no son tan odiadas, pero en su momento, fueron consideradas las peores películas de Star Wars. Las razones de por qué estas dos películas fueron muy odiadas, se debe al tema de los midichlorianos y sobre todo, a Jar Jar Binks, aunque esto último solo en la amenaza fantasma, ya que el personaje tiene muchas escenas en pantalla durante la cinta. En mi opinión, la amenaza fantasma está bien, aunque no puedo pensar lo mismo del ataque de los clones, sobre todo por la dinámica entre Natalie Portman y Hayden Christensen. Street Fighter: La última batalla. Durante mucho tiempo, esta cinta fue considerada la peor adaptación de la saga de lucha creada por Capcom, hasta que salió la leyenda de Chun-Li. Volviendo al tema, ¿qué se puede decir de esta película que se ha dicho ya? Actuaciones malas, actores que no se parecen a los personajes originales, sobre todo Chun-Li, un argumento que poco tiene que ver con el material de origen, un solo chiste gracioso. Quick! Change the channel! Y tristemente, una de las últimas películas donde el actor, Raúl Julia, participó, antes de fallecer. Hulk del 2003. Antes de que Hulk saliera en el universo cinematográfico de Marvel, el famoso personaje de cómics, tuvo su propio film en el año 2003, con resultados muy malos. Las razones de por qué esta película de Hulk es muy despreciada, se debe a que es una cinta muy aburrida, plana, el modelo de Hulk se ve horrible, abusa de planos de plantas y que esta película estuvo en malas manos, en este caso, las de Ang Lee. Como director de películas sobre dramas, que exploran al ser humano tiene talento, pero como director para películas de superhéroes, deja mucho que desear. Me parece curioso, que la película en su momento haya tenido publicidad exagerada, vendiéndola como la película del verano, cuando resultó ser una cinta extremadamente lenta y aburrida. Mulan del 2020. La película animada de Mulan, es una de las más queridas de todos los tiempos, pero, esta versión no fue del agrado del público chino, debido a las quejas que tuvieron por el tema de la incompetencia del ejército chino. Como respuesta a esto, unos años más tarde, Disney haría un remake live action de Mulan, con el propósito de que fuera más del agrado del público chino y hacerla más realista, pero resultó ser todo lo contrario. ¡Ah, lo dices en serio! Entonces reiré más fuerte. La película terminó siendo una de las cintas más odiadas del 2020, debido a que esta versión no está el divertido Mushu y fue reemplazado por un Fénix barato. La Mulan de esta película la convirtieron en una Mary Sue, escenas absurdas, como cuando el emperador usa sus poderes de la realeza para detener un flechazo con sus manos, etc. Esto hizo que la película fuera un fracaso, aparte de que la actriz protagonista, dijo unos comentarios desafortunados acerca de las manifestaciones de Hong Kong, donde apoyaba la actitud violenta de la policía, en vez de los manifestantes, lo que provocó la ira de muchos chinos, boicoteando la película. Espero que Disney en un futuro, no haga más live actions de sus clásicos. Los Cuatro Fantásticos del 2015. A lo largo de la historia, los Cuatro Fantásticos han tenido todo tipo de adaptaciones y la que es considerada como una de las peores, es la que tuvo la versión del 2015. ¿Qué puedo decir de esta película?
Se ha dicho de todo, que es un film aburrido, historia mediocre y como propina, obtuvo 5 premios Razzies, los cuales son, peor director, peor película, peor guión, peor pareja en pantalla y peor remake o secuela. Después de las críticas destructivas que obtuvo la película, Fox en noviembre del 2015, canceló la secuela que se tenía planeada para 2017. Dingo Pictures. Si eres alguien que lleva mucho tiempo en el internet, recordará mucho este meme. O también, habrá visto al infame Hércules del Chino. Pues estas películas pertenecen a Dingo Pictures, un estudio de animación de origen alemán, el cual se dedicaba a hacer plagios de las películas animadas de Disney y otras compañías del momento, pero reescritas de tal manera, que parecen un fanfic mal hecho. El propósito de esta compañía, fue el de estafar a padres incautos, pensando que estas películas son las originales. Aparte de eso, la animación de sus películas es inexistente, tiene personajes reciclados, una banda sonora que parecen sacadas de una película, etc. Con todo lo dicho, Dingo Pictures tiene el reconocimiento como el peor estudio de animación de todos los tiempos. Final Fantasy: La Fuerza Interior. Squaresoft, al ver el espectacular resultado de la animación CGI de Final Fantasy VIII, estos pensaron que sería una buena idea hacer una película con una cantidad enorme de presupuesto, sin saber que esta película traería muy malos tiempos a Square. Las razones de por qué esta película recibe un odio por parte de muchos fans de la saga y del público, se debe a que de Final Fantasy, no tiene nada, vamos, no hay Mogris, no hay chocobos, ni mucho menos las invocaciones y lo único de Final Fantasy, es su nombre. Además, tiene una historia aburrida, los diálogos son flojos, los monstruos a los que la protagonista se enfrentan son unos alienígenas fantasmas sacados de Ben 10, y el villano es sospechosamente parecido a Ramón García. Debo de admitir que la animación es una maravilla, aunque eso no la salva de ser un buen film. Como dato extra, en el videojuego Life is Strange se hace mención a esta película. That is a tasty plasma. Maybe I could sneak in and watch Final Fantasy Spirits Within. I don't care what anybody says, that's one of the best sci-fi films ever made. Se nota aún nuevo que Square fue la distribuidora de este título. Por último, esta película fue un fracaso tan gordo, que Squaresoft se declaró en bancarrota y tuvo que ser absorbida por Enix. Video Brinquedo. Al igual que Dingo Pictures, este es otro estudio de animación que se dedica a plagiar otras obras, pero esta vez son de Brasil, y en 3D. Las películas que ha hecho Video Brinquedo, están catalogadas como una de las peores producciones animadas de todos los tiempos, debido a su cutre animación, tramas poco originales, etc. Por lo menos son un buen material de memes. El viaje de Arlo. The Good Dinosaur, también conocida en Latinoamérica como El Buen Dinosaurio, es una película animada creada por Pixar en 2015, cuya trama trata de un universo paralelo, donde el famoso asteroide no chocó con la Tierra y los dinosaurios conviven con los humanos. Vaya, una película animada con humanos conviviendo con dinosaurios y sobre todo, que los dos protagonistas sean un dinosaurio de cuello largo y un humano conviviendo mientras viajan por el mundo. ¿Dónde he visto eso? Volviendo al tema, la razón de por qué El viaje de Arlo no es una película tan querida por la gente, se debe a que se considera como una imitación del Rey León, tiene relleno, historia aburrida, humor sin gracia, diseño de personajes feos con la personalidad de una moneda, lo que la convierte en una película olvidable. Death Note del 2017. Estoy más que seguro que conocéis este meme de las adaptaciones de Netflix a un manga o anime popular, pues esta película fue la que empezó la existencia de dicho meme. Death Note es una adaptación live action del popular manga de la Shonen Jump, el cual fue duramente criticado en muchos canales de YouTube en su momento, debido al cambio de etnia de L. La trama, en vez de transcurrir en Japón como la obra original, transcurre en Estados Unidos, etc. Batman v Superman. El universo cinematográfico de DC de por sí, tenía un buen potencial para hacer buenas películas, pero sus producciones son en su mayoría catastróficas, y la película a la que voy a hablar a continuación, es el mayor ejemplo de esto.
Cuando salió Batman v Superman, decepcionó a muchos fans y fue destrozada por la crítica, debido a varios factores, como la forzada muerte de Superman, el feo diseño de Doomsday, el cual fue comparado con una tortuga ninja deforme y sobre todo, esa ridícula parte de que las madres de Batman y Superman, se llaman Marta. Lo comprendo. ¿Por qué dijiste ese nombre? Encuentra ese hombre. Salva a Marta. De hecho, de lo tan mediocre que fue la película, Ben Affleck, quien interpreta a Batman, se quedó con esta cara al ver las reseñas a la cinta, e hizo que Zack Snyder se convirtiera en un director infame de la noche a la mañana. El Escuadrón Suicida del 2016. Al parecer, el 2016 fue un año muy malo para DC en cuanto a películas se refiere y esta cinta, es el ejemplo de lo que me refiero. ¿Qué puedo decir de esta película que no se ha dicho ya? Para empezar, la trama está pésimamente hecha, los personajes que se muestran en la película no son nada interesantes y la villana es una diosa egipcia. ¿No hubiera sido mejor que Superman se enfrentara a esta villana? Ah no, espera, que él falleció en la película antes mencionada. Afortunadamente, James Gunn realiza una secuela infinitamente superior en todo a esta cosa, tanto, que la gente ni se acuerda de su existencia. The Lawnmower Man. The Lawnmower Man o El cortador de césped en España, es una película de terror y ciencia ficción del año 1992, basada en un relato corto de Stephen King, el cual mezcla escenas de acción real con animación CGI. Sí, esta película es de aquella época, donde los efectos especiales con CGI, no estaban aún preparados. La razón de por qué esta película es odiada, se debe a sus efectos especiales, los cuales, han envejecido horriblemente por culpa de sus primitivos gráficos, y salir antes de Toy Story. Soy yo la cara de ese personaje, me recuerda mucho a Nicolas Cage. Otra cosa mala de ella, es una cinta aburrida y bastante pretenciosa. Aunque un punto a favor del film, fue la primera película en abordar el tema de la realidad virtual. Spawn. El popular antihéroe de los cómics, tuvo una adaptación en la década de los 90, el cual, muchos fans del personaje prefieren olvidarla por buenas razones. El film tiene unos terribles efectos especiales, un protagonista llorón, guión flojo y mala dirección, lo hizo que dejara con muy mal sabor de boca a muchos fans y público en general. Las únicas cosas rescatables de la cinta, es su banda sonora, el cual está compuesta por canciones metaleras de la época, y el maquillaje. Ratchet y Clank la película. Ya hablé de esta cinta hace tiempo, pero es inevitable hablar de ella, en un iceberg de películas despreciadas por la gente. Ratchet y Clank, es una película del 2016, basada en la popular saga de Insomniac Games, el cual, sirvió como un reboot. A pesar de tener una buena animación y respetar varios elementos de la saga, lo cierto, es que es una cinta vista con muy malos ojos por parte de mucha gente, en especial del público gringo, debido a su humor infantil con muy poca gracia, un desarrollo casi nulo de personajes, una historia menos oscura si la comparamos con el juego original, etc. Si os soy sincero, el concepto de hacer una película de esta saga tenía mucho potencial, una pena que su ejecución fuera muy mediocre. Tekken. Street Fighter: La Última Batalla no es la única película basada en un videojuego de peleas que vais a ver en este iceberg, esta es otra que dio mucho de qué hablar en su momento. Tekken es una película del año 2010, basada en la popular saga de videojuegos creada por Namco, el cual, es tan mala, que, hasta el productor y director de la saga, Katsuhiro Harada, la odia, debido a que gran parte de la trama es inventada, tiene escenas demasiado subidas de tono, etc. The King of Fighters. ¿Pensaban que Street Fighter y Tekken eran las peores adaptaciones de un videojuego de peleas? Están completamente equivocados. Os presento a The King of Fighters. Los problemas principales de esta película son, que absolutamente ninguno de los personajes se parece a los originales, en especial lo que le hicieron a Mai Shiranui, una de las chicas más atractivas de los videojuegos. ¿Cómo masacraron a mi muchacho? No solo eso, la trama está completamente inventada y lo más ridículo de esta película, es que cuando los luchadores van a pelear, usan un objeto que les permite viajar a otra dimensión para combatir.
En conclusión final, The King of Fighters es una adaptación realizada por gente que no tenía ni puta idea de la obra original y no es de extrañar que haya fans de la saga que quieran ignorar la existencia de este bodrio. Películas animadas de Mediaset. Para aquellas personas que sean de Latinoamérica, porque sé que no conoceréis para nada la empresa a la que voy a hablar, y los que ven estos vídeos son latinoamericanos. Mediaset es una empresa de origen italiana que se dedica a la comunicación televisiva, pero me voy a centrar en la versión de España, el cual sus producciones animadas son muy mal aceptados por varios críticos de películas en YouTube. Las razones son, porque gran parte de sus elementos son considerados plagios de películas creadas por Disney o Pixar, tanto la trama como el diseño de sus personajes. Si os interesa saber más del tema, os recomiendo las reseñas que N1000SH le ha dedicado a las películas animadas de la compañía, El Gran Milagro. El Gran Milagro es una película religiosa del año 2011 de origen mexicana, el cual nos narra 3 historias distintas entre sí. El problema de esta película es su fea animación, que de hecho, es considerada como la peor de su país de origen. Y bueno, esto sería todo el iceberg, y si os ha gustado, darle like, compartirlo con vuestros amigos, activar la campanita para estar pendiente de todo lo que yo haga, haceros miembros del canal y suscribiros. Soy Darmishima y nos veremos en el siguiente video, sayonara.